La sesión de hoy, como comentamos esta mañana, trata sobre los virus emergentes, sobre este tema tan de candente y rabiosa actualidad que nos ocupa y nos preocupa tanto en la última semana. La idea es que hablemos un poco sobre las implicaciones ecológicas de los virus emergentes. Para eso he preparado este mapa mental que espero que ya estáis familiarizados con esta herramienta. Espero también que hayáis instalado en vuestro ordenador el software con el que lo genero, que se llama Xmind, y lo subiré al Moodle después de la sesión. Bueno, va a ser una sesión relativamente corta porque el mensaje que quiero transmitiros es uno, fundamentalmente, y se transmite de manera sencilla. Empezamos por la cuestión que habéis visto seguro con más intensidad en la última semana. Estamos todos en casa y la naturaleza parece que se recupera de la actividad humana, ¿no? El- el hecho de que estemos en casa pues hace que seguramente la principal consecuencia ecológica que se nos venga a la cabeza que hay menos gente haciendo cosas en el medio y eso reduce nuestro impacto. Y habéis visto seguro todo las fotos de Venecia con los canales con peces, los canales limpios, incluso se han visto algunas fotos de delfines y demás, todo muy bonito y muy bucólico. De hecho, hay por ahí gente que ha visto esto en una carretera. Obviamente esto es mentira, ¿no? No es cierto. Pero el caso es que surgen pues muchas noticias, nos llega mucha información sobre que da la sensación de que la naturaleza se abre camino y cuando el ser humano cesa su actividad y su impacto en el medio, pues rápidamente la naturaleza ocupa su lugar. Al margen de las connotaciones morales y espirituales que tiene eso, parece que no es cierto. Buena parte de esas noticias que hemos estado recibiendo son, como diría Donald Trump, son fake news. No es cierto. No es verdad que haya delfines en Venecia, o al menos a veces van, o sea, no están yendo más ahora por el hecho de que haya menos gente. Al parecer la foto del delfín esa que hemos visto seguro todos por internet es de un puerto en Sicilia, ¿no? Y no es tan raro que ver peces en los canales, en fin, no es, no es cierto que la vida animal recuperando terreno perdido, al menos en el corto periodo de tiempo que llevamos encerrados en casa. Aquí tenéis un artículo en National Geographic donde se habla de eso y cuenta pues, que no es oro todo lo que reduce. Así que la primera implicación ecológica de este tipo de esta situación no es tal. Lo que sí parece que se está observando es una reducción notable de la contaminación y eso pues tiene implicaciones en el funcionamiento de los sistemas naturales. Las primeras informaciones que se dieron, esto no lo veis porque no está en esta pantalla, pues vienen de China. Aquí os paso un enlace en la que la NASA muestra información sobre la distribución del dióxido de nitrógeno en China en enero del 1 al 20 y en febrero del 20 al 25 de febrero. Y se ve claramente que hay una reducción drástica, terriblemente importante en los niveles de dióxido de nitrógeno en la atmósfera. Y eso eh, pues sabemos todos que tiene implicaciones importantes bueno, en la salud pública de la gente y también en la salud de los ecosistemas. Aquí se ve algo parecido, la caída en los alrededores de Wuhan, que es como sabéis, la ciudad esta que se ha hecho súper famosa porque alguien se tomó una sopa chunga de pangolín y la ha liado parda, ¿no? Bueno, adelanto que el foco de las consecuencias ecológicas de este tipo o de la implicación ecológica de estas enfermedades está en comer pangolines y otro tipo de situaciones. Ahora lo veremos. Bueno, el caso es que efectivamente ha habido una reducción drástica en la contaminación. También se ve en Italia. Aquí os muestro un vídeo de cómo se van reduciendo los niveles de dióxido de nitrógeno, otra vez en este caso con un satélite que se llama Sentinel. Aquí vemos los Alpes,
Aquí se ve Madrid y vamos a ver cómo, bueno, perdón, los Alpes son esta zona del norte, esta zona al sur de los Alpes son las grandes ciudades industriales de Italia, Milán y demás. Y se observa cómo conforme va avanzando el tiempo y ocurre el cierre el cierre de las fábricas y de las ciudades, pues se reducen los niveles de contaminación de manera apreciable, ¿no? También parece claro que está habiendo un descenso en las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos un artículo donde lo muestra, ya lo podéis ver vosotros con tranquilidad. Y también eso se ha visto claramente en China. Esta gráfica muestra cómo cambian los niveles de CO2, el consumo de carbón, que en realidad es parecido a la cantidad de CO2 emitido en China en distintos años, desde el 2014 al 2020, y vemos cómo, bueno, en esta época del año siempre en China hay una bajada en los descensos en el consumo de carbón porque celebran el Año Nuevo. En este caso, en 2020, lo que ocurrió es que no ha habido un repunte de la actividad porque estaba la gente encerrada en su casa por por la cuarentena del coronavirus, ¿no? Bien, esto tiene consecuencias importantes sobre los ecosistemas. Diré, ostras, es positivo, los niveles de contaminación y de emisiones de gases de efecto invernadero bajan. Pero como sabéis, las cosas no son siempre tan sencillas. El hecho de que haya menos aerosoles en la atmósfera hace que el papel que tienen los aerosoles reflejando la energía del sol pues se reduzca y por tanto puede que al haber menos aerosoles se potencie el efecto invernadero puesto que llega más energía solar a la Tierra. Eso todavía no lo sabemos, habrá tiempo, espero, para responder a esa pregunta, pero el caso es que efectivamente una implicación ecológica importante de estas enfermedades emergentes es la reducción de la contaminación, ¿vale? Y desde el punto de vista docente, la situación esta que estamos viviendo nos abre una oportunidad también bastante buena de, de hablar de seguir incidiendo en la idea de curva exponencial. La forma en la que se expande un virus en el medio sigue un patrón exponencial de libro. Y he creído interesante traer esto aquí a esta clase para que veáis un poco pues, algún ejemplo de esto. El único problema es que el mejor ejemplo que he encontrado lo he encontrado hace 5 minutos y no me ha dado tiempo a estudiarlo con detalle, así que, bueno, 10. No me ha dado tiempo a estudiarlo con detalle y no, no puedo contaros todos los detalles, pero sí os cuento un poquito algunas ideas generales. Seguimos aquí, ¿verdad? No decir nada, pero estáis todos ahí y esto sigue conectado a internet y todo eso, ¿no? Bien, Sí. bien, vale, gracias. Bueno, esto que tenéis ahora en la pantalla, ¿alguien ha hecho algo? Bien, Nada, esto que yo he veis ahora, hablado que he dicho que estábamos aquí y estaba respondiendo. vale, gracias. Bien, esto que vemos aquí es un software que se llama NetLogo, que es un programa que nos permite generar modelos basados en agentes. Los modelos basados en agentes son herramientas muy útiles para simular cómo funcionan distintos procesos y se caracterizan porque en un programa de ordenador definimos una serie de agentes que tienen una serie de propiedades y una regla de funcionamiento. Por ejemplo, podemos simular que un agente sea una semilla y que esa semilla, transcurrido cierto tiempo, si tiene unas condiciones de luz adecuadas, germina y crece a una tasa determinada y se convierte en un árbol. O podemos simular otro agente que sea un leñador que tale un porcentaje determinado de árboles y que se mueva por el paisaje con un patrón determinado. Pues podemos parametrizar todas esas variables y generar un modelo que nos diga, en el caso el ejemplo cutre que os he puesto, cuántos árboles puede cortar el leñador o cómo de rápido crecen los árboles. Pues alguien ha hecho un modelo, eh, no sobre el coronavirus específicamente, sino sobre una enfermedad infecciosa en general. Y aquí tenemos este modelo. Si esto podéis hacerlo vosotros en casa, podéis descargar esta aplicación, NetLogo, que es muy fácil de utilizar. Y cuando lo tienes descargada, hay una librería de modelos con un mogollón de modelos de distintos tipos, sobre arte, sobre química, sobre biología. Hay muchísimos modelos sobre evolución incluso,
que esto algunos espero que lo utilicemos en práctica. Y hay uno sobre epidemiología. Hay uno básico y otro más complejo. El que estamos viendo es el más básico de todos. Os recomiendo en serio que le echéis un ojo a esto porque es muy interesante. Entonces, este modelo nos permite evaluar cómo evoluciona la infección cambiando una serie de parámetros, concretamente el número inicial de personas infectadas, el número inicial de personas existentes en el medio, modificando la probabilidad de infección, la probabilidad o la tasa de recuperación y el tiempo de recuperación. Y vamos viendo unos resultados. Vamos viendo, por ejemplo, el porcentaje de personas infectadas y recuperadas, en porcentaje total de la población existente, las tasas de recuperación y de infección y el número de personas infectadas o no infectadas. Esto os sonará mucho a lo que vimos cuando estudiamos la dinámica de las poblaciones. Esto, en el fondo, las matemáticas que hay detrás de esto son las mismas matemáticas que hay cuando hablamos de crecimiento exponencial de una población, cuando hablamos de competencia intraespecífica, etcétera, etcétera. O sea, son las mismas matemáticas exactamente y veréis cómo pues el comportamiento es parecido. Entonces vamos a jugar un poco, vamos a poner pues, 335 personas, vamos a poner una tasa de infección muy baja, es decir, es un virus que tiene una baja capacidad de colonización, sin embargo es muy mortífero. Vamos a decir que la tasa de recuperación es del 10%. Y el tiempo de recuperación en el caso de que te recupere es muy alta. Vamos a ver qué pasa. Le damos aquí a configurar y tenemos un número determinado de personas que ya están infectadas, que son las personas que aparecen aquí en rojo. Pues cuando le damos a ejecutar el modelo, pues pasa lo siguiente. Fijaros, cambia y vamos teniendo personas no infectadas en verde, infectadas en rojo, y vamos viendo cómo el porcentaje de personas infectadas aumenta muy rápidamente, porque aunque hemos puesto una tasa de infección muy alta, el porcentaje de recuperación es muy bajo, la gente se recupera muy lentamente. Y vamos viendo cómo al principio aumenta mucho el número de personas infectadas y luego se va reduciendo en función de que se van recuperando. Y aquí vemos las tasas de infección y de recuperación. Al principio la tasa de infección es muy alta y luego va cayendo en picado. Nosotros estamos ahora, en el caso del coronavirus, todavía escalando esta parte inicial de la tasa de infección, porque hay mucho porcentaje de la población que no se ha infectado y por tanto todavía le queda mucho margen al virus para invadir. Esto sería, en el caso de lo que hemos visto de la dinámica de las poblaciones, una situación en la que todavía no se ha puesto de manifiesto la competencia intraespecífica. No hay competencia. En este caso, la competencia de los virus se pone de manifiesto cuando todo el mundo ha sido infectado por la enfermedad. Y también vemos aquí la tasa, la R sub 0, que la habéis oído hablar seguro en las noticias, que es el tiempo que tarda en duplicarse el número de individuos infectados. Vamos a repetirlo y vemos cómo la R sub 0 va aumentando con el tiempo. Eso quiere decir que cada vez necesita pasar más días hasta que se duplique el número de personas infectadas por el virus. Vamos a cambiar los parámetros. ¿Cómo? No he entendido lo de la R sub 0 y el tiempo que indica. Sí, la R sub 0 nos indica el tiempo que transcurre, el tiempo que tiene que pasar para que se duplique el número de personas infectadas. Nos da una idea de cómo de exponencial, cómo dependiente es la exponencial. Y al principio de la infección, ese número es muy bajo. Porque como hay muchas personas que no han sido expuestas, no se han contagiado, pues crece muy rápido. Conforme va aumentando el número de personas que han sido expuestas a la enfermedad y se han recuperado o han muerto, pues ese número va haciéndose cada vez más grande. Porque necesitamos más días para que se duplique el número de personas. Cuando ocurre eso es que la curva se está aplanando. No sé si habéis visto, hay una gráfica muy buena, las pondré, os lo pasaré. Ahí. Un segundito, perdonadme, aquí. Grafana. Hay una gráfica muy interesante
que se pueden obtener para todos los países, pero que aquí yo lo tengo para España, que utilizan modelos parecidos a los que estamos viendo de NetLogo y nos muestra el número de personas afectadas, y nosotros estaríamos aquí. Actualmente en España hay 47.000 personas infectadas. El modelo predecía que había 46.000, o sea que vamos por encima del modelo. Y la línea punteada aquí es digamos, el número predicho de personas infectadas. De manera que, en teoría, el día 10 de abril habrá 2 millones, a ver que cuente bien, perdón, 2.090.000 personas infectadas. Aquí no tiene en cuenta que se han tomado medidas de confinamiento, ¿vale? O sea que en teoría no llegaremos a esa situación. Pero lo que decía el R, se ve aquí, la tasa de duplicación. Nos dice cuántos días transcurren hasta que se duplique, para que se duplique el número de personas infectadas. Y vemos que sigue una curva ascendente. Eso quiere decir que cada vez se necesitan más días para que se duplique el número de personas afectadas. Es decir, se va frenando la curva poco a poco. No va ampliándose, no va acelerando, sino que está decelerando, solo que sigue siendo una exponencial y las exponenciales son muy rápidas. Eso también se ve en el incremento diario. Vemos que al principio el incremento diario era muy alto y luego el incremento diario se hace cada vez más bajo. En este caso, el incremento diario de hoy es de solamente el 0,2%. ¿Vale? Os pasaré este enlace para que lo tengáis también. Bueno, pues eso lo vemos también aquí en este modelo sencillo que tenemos con NetLogo. Y como decía, vamos a cambiar los parámetros, vamos a hacer que la probabilidad de infección sea muy alta y que el tiempo de recuperación, ya es que no me acuerdo que había puesto yo antes, el tiempo de recuperación lo había puesto alto, que sea bajo. No, perdón, la probabilidad de recuperación sea también alta y que el tiempo de recuperación sea bajo. Vamos a invertirlo todo. A ver qué pasa. Pues fijaros lo que pasa. Cuando la probabilidad de infección es muy alta, pues rápidamente crece súper rápido el modelo y luego desciende porque ya no queda gente a la que infectar. Ya se han infectado todos súper rápido. Y se llega rápidamente a un R sub 0 de 5. En muy poco tiempo se llega a un R sub 0 muy alto. Porque Una pregunta, ¿el R sub 0, el máximo es 5? No, puede variar. De hecho, fíjate, hemos ejecutado Vale. el modelo otra vez y ahora se ha quedado en 4,2. Estos modelos siempre tienen una componente de estocasticidad, de Ujú. aleatoriedad. Ahora se quedan en 5,45. No. Vale, vale. El sub 0 puede ser infinito. No tiene por qué ser. Vale, vale. Hay otro modelo más complejo en el que no nos vamos a meter, solo os lo cuento por si os interesa. Hay otro que se llama, en el mismo librería de modelos que os comentaba antes, hay uno que se llama Epidemic Travel and Control, en el que tenemos más variables. Tenemos también tiempo de inoculación, probabilidad de inoculación, tenemos también una tendencia al aislamiento, movilidad dentro, o sea, es muchísimo más complejo. Yo no me ha dado tiempo a leerlo, pero resume mejor lo que está pasando ahora. Si tenéis ganas y tiempo, pues podéis echarle un vistazo y ver cómo se juega con él. Aquí tenéis, en la pestaña esta de info, pues tenéis una descripción detallada del modelo y qué cosas se pueden probar y cómo jugar con él, ¿vale? Así que la segunda lección, y esto es lo que no me ha dado tiempo a incluir aquí, es que desde un punto de vista docente nos ayudan a aprender la importancia de la curva exponencial en ecología, ¿vale? Y ahora os pondré aquí los enlaces a algunos ejemplos sobre este asunto, ¿no? Pero la clave de las implicaciones ecológicas de los virus emergentes está en su origen. Y para eso os voy a torturar un poco con una presentación que preparé yo hace un mogollón de años, en el año 1996. Todavía no habíais nacido. Esto fue un trabajo que yo hice en el año 96 sobre virus emergentes.
Lo hice para una asignatura de microbiología ambiental, que os sonará, que en aquella época teníamos en tercero, creo que era, o segundo, no me acuerdo. Ahora está en segundo, ¿verdad? Ahora la tenéis vosotros. Sí. Sí. Y bueno, os traigo esta presentación por nostalgia, no porque yo me considero un gurú ni mucho menos, de esto se hablaba ya en su momento. Y en aquella época es que yo me había leído un libro de Alberto Vázquez Figueroa, no sé si lo conoce, que se llamaba Ébola. Y me resultó muy interesante y preparé este trabajo. El trabajo se llamaba Virus Emergente, oculto en los bosques. Y bueno, no lo traigo solo por hacer la mamarrachada de contaros mi vida, sino porque creo que tiene información que es útil y puede ser, está de actualidad. Lo primero es, tenemos que tener claro que es un virus. Todos sabéis lo que es un virus, imagino, ¿verdad? Los virus son seres no celulares, es decir, no tienen una célula, tienen una cubierta lipídica y dentro tienen material genético y son incapaces de ni moverse por sí mismos, ni tienen metabolismo, no pueden reproducirse por sí mismos. Son muy sencillos. De hecho, no se sabe si no se consideran seres vivos, sino que pues son parásitos. Solo necesitan otras células para vivir. Esta presentación yo digo que la hice hace un mogollón de años y en aquella época no había cañones. Entonces lo que hacíamos era preparar la presentación en el ordenador en un programa súper viejo que se llamaba Harvard Graphics y luego tenías que llevar la presentación en un disquete a una tienda y te la imprimían en diapositiva. Diapositiva, ¿sabéis lo que es una diapositiva, no? Si veis mi pantalla, esto es una diapositiva. Si me veis a mí, Sí, eso, los cuadraditos transparentes. sí, sí, sí. Pues eso era una diapositiva. Entonces, lo que he hecho yo es ahora, porque me han dejado un escáner de diapositivas, pues estoy escaneando diapositivas, muchas diapositivas, entre ellas ha caído esta. Bueno, el caso es que los virus, volviendo un poco y dejando las tonterías, volviendo al tema este serio, los virus pues tienen esta estructura, tienen pues una membrana que suele estar formada por lípidos y luego tienen un núcleo, que no es como tal un núcleo, que tiene o moléculas de ADN o moléculas de ARN. Y su ciclo de vida es muy sencillo. Entran en la célula, liberan allí su ADN o su ARN. Dependiendo de lo que liberen, pues pueden producir proteínas a través de los ribosomas de la célula. Replican también su ADN a través pirateando las proteínas que generan, que replican el ADN celular y ensamblan el virus, revientan a la célula y se van a por la siguiente, ¿no? Y ya, ese es el asunto de los virus. Y lo que nos interesa aquí ahora son los virus emergentes, que no solo tienen interés microbiológico o virológico, sino que también lo tienen desde un punto de vista ecológico. El concepto surge después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40-50. Y tienen una serie de características. La primera es que provocan enfermedades que tienen un impacto local determinado, es decir, tienen un cierto grado de endemismo y pasan a convertirse en situaciones epidémicas, como la que estamos viviendo ahora, ¿no? También se caracteriza porque causan enfermedades que en muchas ocasiones son letales, tienen una tasa de mortalidad muy alta, son muy contagiosos y no tenemos tratamientos eficaces para dichos virus. Bueno, hablo de virus ahora, pero también se aplica a otro tipo de enfermedades provocadas por bacterias o por protozoos, otro tipo de organismos, ¿no? O sea, Una no solo... pregunta. Dime, Belén. ¿Se sabe por qué aparecen después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O se conocen después de la Segunda Guerra Mundial? Se les da ese nombre después de la Segunda Guerra Mundial, lo ha habido siempre, pero es más intenso este proceso después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Ah, razón vale. la veremos con detalle, pero fundamentalmente es que se debe a la globalización, ¿no? Ahora Vale. vemos más detalle, ¿no? Bueno, hay un montón de grupos, de familias y de grupos de virus. Si os fijáis en las enfermedades os sonarán todas, la fiebre amarilla, el dengue, fiebre hemorrágica, de distintos países, el SIDA. El SIDA mismo es una enfermedad emergente que al parecer eh, se dice que hubo humanos con SIDA a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pero se convirtió en epidemia, como sabéis todos, en la década de los 70-80 del siglo pasado y afecta en la actualidad a millones de personas, ¿vale? Bueno,
Em, son patógenos porque son muy patógenos por varias razones. Una de ellas es que tienen una gran capacidad de infección de todas las células del organismo. Y la razón de esto, lo- lo- la razón fundamental es una cuestión evolutiva. Los virus emergentes o las enfermedades emergentes no han evolucionado con el ser humano. Son enfermedades que entran en contacto con nosotros eh, de manera accidental. Aquí tenemos un ejemplo un poco cutre de ese proceso de coevolución. Digo cutre porque es un dibujillo que hice yo hace 20 años. Y este esquema muestra ese proceso de coevolución del que todavía no hemos hablado mucho en este curso, pero del que hablaremos cuando hablemos de depredación. En el fondo, el parasitismo de este tipo de los virus es una forma de depredación. Y resulta que la relación entre depredador y presa o entre parásito y huésped es la consecuencia de una carrera armamentista, de un proceso de escalada de violencia entre el virus o la bacteria y el organismo hospedador. Se comienza por un accidente, resulta que un virus entra o una bacteria entra en un huésped, lo infecta, si ese individuo muere, aquí se acaba la historia, el virus muere con él, punto. Sin embargo, si sobrevive, su sistema inmune está adaptado a eso, por tanto, por alguna razón, imaginaos que este troglodita, su hermano muere, pero él sobrevive, y como sobrevive puede tener descendencia, por tanto, le transmite a su descendencia esa capacidad accidental de sobrevivir al patógeno. Y al mismo tiempo, como el patógeno sigue estando en él, pues lo habrá transmitido a otro, y habrá otro individuo de su especie, en este caso un troglodita, que sobrevivan o que mueran tras el contacto con ese virus. En definitiva, nuestro troglodita se convierte en parte del ciclo biológico del parásito, de este tiburoncillo, y que, bueno, imagino que entendéis la metáfora, no es un tiburón, es un virus o una bacteria, ¿vale? Y se establece una especie de carrera armamentista. Los descendientes del troglodita tendrán un sistema inmune más potente, no porque se hayan visto expuestos al virus, sino porque sobreviven al mismo, porque la selección natural, el virus actúa como una presión selectiva para seleccionar solamente aquellos individuos humanos que tengan un sistema inmune que les permita sobrevivir a la infección. No estamos hablando de que el estímulo provoca evolución, sino que la evolución, la selección natural, hace que sobrevivan solamente aquellos que tienen una mutación aleatoria que permite la supervivencia. Después de millones de años de evolución o de convivencia forzada, pues resulta que se establece una especie de equilibrio entre uno y otro. Tenemos un parásito con una gran cantidad de armas químicas que lucha contra un sistema inmunitario muy potente, pero que se llega a una especie de status quo. Pues una situación como esta la tenemos con la gripe. La gripe en la actualidad pues no genera grandes problemas a buena parte de los humanos, convivimos con ella y, y- y ya. Pero eso no quiere decir que la gripe no sea un parásito armado hasta los dientes. Lo que quiere decir es que la gripe y nuestro sistema inmune han llegado a un cierto equilibrio. Algo parecido pasa con los cientos de virus que ni siquiera le damos nombre porque en cuanto entran en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune los mata directamente, ¿no? Este equilibrio, ¿no? O sea, porque pones, establece un equilibrio entre los dos organismos. No hay ganador. ¿Qué pasa? Siempre hay virus de la... El virus, pero no nos afecta. No nos afecta porque nuestro sistema inmune está preparado para ello. Hemos Vale, evolucionado. Ya tenemos un sistema inmunitario que no solo tiene anticuerpos, sino que nuestro genoma contiene información para atacar a ese virus, para defendernos de ese virus. vale. Ya está. Tenemos inmunidad de rebaño que se llama, es decir, eh, tenemos anticuerpos frente a ese virus que son generados o bien por nuestros propios genes o bien nos los transmiten nuestras madres con la leche o con... Vale, Bien, pues bueno, eso se llama inmunidad de rebaño. Ya tenemos inmunidad frente a eso. vale. Pero
¿Qué pasa cuando juntamos un parásito con un huésped no habitual? Pues que se produce una enfermedad letal. Es decir, si cogemos un virus nuestro y lo inoculamos en otra especie que no haya estado expuesta nunca a ese individuo, a ese virus, pues se produce un problemón. Ese huésped probablemente morirá porque su sistema inmune no está preparado para ello. No está preparado evolutivamente, porque no ha estado expuesto a ese virus, no ha compartido con ese virus esa carrera armamentista, ¿m? Que ocurre en millones de años, y tampoco tiene anticuerpos frente al mismo. Esto pasó históricamente, ha pasado muchísimas veces, pero se ve muy claramente cuando los humanos han ido invadiendo territorios en los que, y llevando a ellos enfermedades. Un ejemplo clásico es el resfriado o la gripe que trajeron los conquistadores europeos a América y que esquilmó las poblaciones de nativos allí. Porque esos humanos, los humanos de allí, no estaban expuestos no estaban adaptados a los virus que traíamos nosotros y por tanto pues lo aniquilaron, ¿vale? Los que sobrevivieron, los nativos americanos que sobrevivieron a la gripe y a otro tipo de enfermedades, pues esos tuvieron descendencia y ya digamos que su genoma es capaz de producir anticuerpos frente a los virus, pero sus congéneres o sus conciudadanos que no tenían esa mutación en su genoma, pues murieron, ¿vale? Quiero que penséis esto en dos escalas temporales. Una es la escala temporal evolutiva, que es la que yo os comentaba aquí, en la que comienza la escalada armamentista y transcurrido un periodo de tiempo, tanto virus como hospedador se conocen bien y tienen sistemas de contención, pero a escala de un tiempo más corta, ocurre que puede que haya individuos, en este caso individuos de humanos, que se vean expuestos a un virus que la especie humana conoce bien, pero que por alguna razón su sistema inmune pues no puede resistir y muere. O el otro caso que os ponía de los indígenas americanos, que siendo humanos y teniendo un sistema inmune potente, porque el sistema inmune de los humanos es muy potente, pues no sobreviven a la enfermedad porque, como no ha habido presión selectiva nunca para defenderse de ese virus, pues su genoma no tiene herramientas para defenderse de la enfermedad, ¿vale? Y por eso se producen esas mortalidades. Pues lo que ocurre cuando tenemos enfermedades emergentes, bien sea el coronavirus o bien sea otros muchos, como el ébola, por ejemplo, es que se pone en contacto un parásito con un huésped que no está habituado a enfrentarse con él. Y por tanto se produce una enfermedad mortal. Esto nos da una información muy valiosa. Y es que los virus emergentes que afectan a humanos, en realidad su ciclo biológico natural está en otro individuo, en otros animales. Este ciclo es un ciclo muy cutre que hice yo en el año 96, como digo, y que solamente contiene animales domésticos. Eh, pero podríamos incluir aquí animales salvajes. Pues los aves, los insectos, los roedores tienen su pool, sus virus, sus enfermedades con las que luchan de manera cotidiana, igual que nosotros luchamos de manera cotidiana con el resfriado, con la gripe o con cualquier otra enfermedad común. Y lo que ocurre es que, por distintas razones que ahora veremos, algunas veces esas enfermedades saltan al ser humano, bien de manera directa, porque nos pica un mosquito o por lo que sea, o bien de manera indirecta a través de animales domésticos. En el caso del coronavirus, lo que ha pasado es que a un chino se le ocurrió mal cocinar un pangolín y, y se formó la que se ha formado, ¿vale? Pero en el caso de otras enfermedades, como luego veremos, pues hay situaciones parecidas. Aquí tenemos algunos ejemplos de explosiones de epidemias de enfermedades emergentes desde los años 50 hasta la actualidad. Bueno, hasta la actualidad no, hasta el año 90 y tanto, que fue cuando hice yo este trabajo. Pero podríamos completarlo con enfermedades parecidas hasta nuestros días, ¿no?
Pues tenéis alguna aquí, como el ébola en el 95, hace muy poquitos años, hace 2 o 3 años hemos tenido otra fiebre, otra epidemia de ébola en el Golfo de Guinea, en África. Hay muchísimos ejemplos de situaciones como esta. Aquí tenemos un ejemplo, el del ébola, que es uno de los virus más mortales, tiene un 80% de mortalidad. El reservorio es desconocido, o lo era en el año 90, yo ya no sé si se conoce algo más sobre este virus. Y el asunto del ébola es que tiene una mortalidad muy alta, pero su tasa de infección es muy baja. Es decir, aunque si te contagias probablemente mueras, es difícil contagiarse, no es fácil contagiarse. Eso hace que no se haya extendido por todo el planeta, como le ha pasado al coronavirus. ¿Creéis que un virus muy mortal, muy mortífero, aunque sea muy contagioso, es probable que se extienda mucho o no? No, porque al ser mortífero ataca a los que tiene cerca y cuando ya no tiene más, pues se acaba ahí. Claro. Como se suele decir, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Exactamente, exactamente. Y desde un punto de vista evolutivo, eso no le interesa, entre comillas, al virus. A los virus lo que le interesa, y permitidme la licencia léxica, no le interesa nada porque no tiene conciencia, lo que le interesa es tener una tasa de mortalidad lo más baja posible para poder estar en esa especie de manera que no desaparezca. Entonces, en el momento en el que muere el perro, se acaba la rabia, pues ya está, se acabó la rabia. No existe el virus del ébola, ¿no? Entonces, lo que ocurre en estos casos, Pero una pregunta, dime, que claro, hablando de rabia de perro muerto, por ejemplo, si un virus está en la persona, bueno, en el cuerpo de una persona o de cualquier especie que esté muerta pero recientemente, si alguien, en este caso vamos a poner el ébola, si una persona con ébola ha muerto y una persona que está pues trasladando su... Porque yo ahora mismo no sé cómo se contagia el ébola, ¿vale? O sea, está trasladando el cuerpo de esta persona muerta, se puede contagiar en ese rango desde que muere la persona hasta que pasan unos segundos que otra persona entra en contacto con ella. sí, 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 claro, claro. El ébola, además, es que es de los virus más terribles. Produce una enfermedad que se llama fiebre hemorrágica y que básicamente eh, te licúa, en 24 horas vamos, es muy salvaje, te sangran las orejas, los ojos, la nariz, te, te- te deshace, es terrible. Entonces, claro, una persona que se haya muerto así, si tú tocas sangre de esa y te infectas claramente, sí. Por eso, en el caso del ébola, una de las cosas en las que hacían hincapié era incinerar los cadáveres. Hacían fosas comunes y los incineraban a todos, porque se trataba de quitar, de eliminar la enorme carga vírica que tiene una persona muerta de esta enfermedad, ¿no? Pero Vale. este es un caso extremísimo de un virus terriblemente mortal. Claro, es lo que iba a decir yo, porque esto lo eliminan de esa manera, pero por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede estar, digamos, si una persona ha muerto de ébola, han incinerado todo, pero se les queda, yo qué sé, un guante por ahí de una persona que ha estado en contacto? Y eso, por ejemplo, pasan 2 meses y no se han dado cuenta que ese guante está ahí, eso puede seguir siendo un foco de infección. A ver, en sí sí que lo es, pero tan potente me refiero. Probablemente no. Probablemente un guante con ébola no aguante 2 meses el ébola allí. Ten en cuenta que al ser individuos, organismos que no son células, tienen muy poquita capacidad de resistir fuera de una célula. La radiación ultravioleta, por ejemplo, destruye todos los virus muy rápidamente. Así, estar al sol, un guante al sol, el virus aguanta ahí, no lo sé, no voy a decir una cifra Vale, porque no lo sé, pero muy poco tiempo. Pero en vale. cualquier caso, sí, se podría producir un foco de infección y moriría más gente, pero en cualquier caso el ébola, al ser tan mortal,
es altamente improbable que invada todo el planeta, ¿no? Y que nos mate a Vale. todos. Eso es poco probable que pase, ¿no? Y ahora, perdón, relacionado con esto, como ahora mismo dicen lo del virus este del coronavirus, dicen que no se elimina con el calor, sino que permanece latente, al igual que con el frío. Es a eso a lo que quería llegar con esta pregunta de lo del guante. Claro, el guante tiene una vida muy corta, pero ahora dicen que la vida, entre comillas, porque no son seres vivos, de el coronavirus con el calor no aguanta o sí aguanta. Es que eso no lo entiendo. Mira, la respuesta, a ver, yo no soy virólogo, no te puedo dar una respuesta concreta. Y en este caso concreto, en el caso del coronavirus, es que no se sabe todavía, no se ha estudiado poco. Parece que resiste más tiempo en un tipo de materiales que en otro. Por ejemplo, puede estar en... ahora te veo. Bien. Puede estar bastante tiempo sobre superficies de cobre, dicen. En fin, que sí, que tendrá cierto grado de prevalencia dependiendo de la, de la superficie que sea. Pero Vale. en cualquier caso, los virus y las bacterias se destruyen con la luz ultravioleta. Y Vale. también muchos de ellos se inactivan con el calor. Es decir, lo más probable es que, y además le pasa esto mucho a los virus respiratorios, con el calor se inactivan. Entonces es probable que cuando llegue el calor baje la tasa de infección. Seguramente menos que con la gripe, pero pues seguramente eso nos ayude, ¿no? De hecho, parece que hay una combinación entre calor y humedad. Y hay por ahí un mapa que si queréis luego busco y os paso. Venga, lo voy a hacer ahora que si no, no sé cuándo me dará tiempo a hacerlo. Hay por ahí un mapa. Un segundito. Heat y humidity. Un segundo. Es que con esto hay tantísima información que es muy difícil. Y además, nadie tiene la respuesta y menos yo que no sé de esto. Probablemente si me escuchara un virólogo, pues casi se ofendería. Si el profe de microbiología supiera que estoy contando esta película, pues diría, No. ¿te atreves? Telemicrobiología nada más que hace levaduras o trabaja con levaduras. Ah, vale. Nos lo ha dejado bastante claro. Ah, sí. Vale. No, pero eso, por ejemplo, aplicado al coronavirus, no es. Claro, ahora mismo no se conoce, pero en virus en general que hayan pasado así por pandemias que se hayan estudiado bien, porque, por ejemplo, el ébola, no sé si fue una pandemia, pero fue una epidemia hace unos cuantos años. Sí. Entonces, claro, a partir de ahí se estudia todo lo que tiene que ver con ese virus. Entonces, por eso era mi pregunta. Ahora ya, digamos, hablando en términos generales, un virus sí que puede permanecer en estado latente en, cuando hace calor o Además, el ébola en- también lo tenían los perros, ¿no? Bueno, o los animales. El coronavirus no. Eh, Puedo. vamos por partes. Vamos por Puedo partes. ¿sí? Vamos por partes. El concepto de estado latente en un virus no opera. Vale. El estado de vida latente funciona en seres vivos. Por ejemplo, una... Claro, es que por eso estaba yo, digo, es que no son seres vivos. Eso es totalmente incorrecto. Un virus no tiene estado de vida latente. Lo tiene una espora, un grano de polen, una semilla, un vampiro cuando se pone en su sarcófago y está 200 años, bien. Pero un virus no. Entonces, los virus se rompen y se inactivan. Vale, En algunas circunstancias pueden permanecer mucho tiempo activos si sobre una superficie, sobre metal o sobre madera o sobre lo que sea. Pero hay situaciones en las que esos virus se rompen físicamente, se rompe la cubierta, se deterioran y ya no pueden hacer nada. Esas condiciones son con radiación ultravioleta. Nosotros
sobrevivimos a la radiación ultravioleta porque tenemos una piel y nuestras células están protegidas frente a eso. El virus no tiene células, se rompe con la radiación ultravioleta. Las altas temperaturas se lo cargan. Por encima de 50 grados no hay virus que resista, se rompe físicamente. No es que pase al estado activo o inactivo, es que directamente no Se hay. destruye. Se destruye. Vale. Con los jugos gástricos de nuestro estómago, pues también se destruyen. Es decir, que hay una componente física de rotura de esa cubierta y se acaba el virus, ¿vale? Y ahora, lo que decía, creo que no sé si era Laura o quién era la que hablaba antes, sobre si estaban en animales o no. Sí, Ahí donde quiero que lleguemos ahora, ¿vale? Todos estos virus emergentes nos afectan a nosotros porque no somos su huésped habitual. O sea, nos fastidian la vida porque no somos su huésped habitual. Estos virus, concretamente el ébola, al parecer está presente en primates y allí no les genera más problemas. Es decir, pues tendrán fiebre los bichos y lo pasarán y ya está. Y algunos morirán porque sean más viejos o porque serán más débiles, pero no les genera gran problema. El problema ocurre cuando nosotros contactamos con esos virus. Y el caso del ébola es un caso muy bueno. Se ha comprobado, aquí tenéis un mapa bastante feo del este de África, que tenemos un río que se llama el río Ébola. Todo esto en teoría está cubierto de bosques tropicales. Hay una montaña aquí que es el Monte Elgon, que está en Uganda, entre Uganda y Kenia. Y resulta que las principales epidemias de ébola han surgido cuando se abrió esta autopista. Una autopista que va de Kinshasa a no sé qué ciudad del este de África. Y se le llama también ruta del SIDA. Esta autopista, la apertura de esta autopista, ha propiciado que entren en el ser humano las enfermedades, por una enfermedad terrible como el SIDA y como el ébola. Es decir, y esto nos da una pista muy importante, las enfermedades emergentes nos afectan a nosotros cuando la actividad humana cortocircuita o interfiere en el desarrollo del funcionamiento de los ecosistemas. Y esto se observa en todos los ejemplos, en el 90% de los ejemplos de virus emergentes. La mayoría de los virus surgen en ambientes naturales que están siendo degradados por la actividad humana. Nuestra actividad humana rompe el ciclo de vida del virus y nos vemos, aumenta la probabilidad de que contactemos con esos virus que son alienígenas para nosotros y eso nos provoca enfermedades terriblemente graves en la mayoría de los casos. Es decir, volvemos, la implicación ecológica importantísima de esto es que no es que el virus sea malísimo o que el pangolín merezca ser extinguido, sino que nosotros hemos cortocircuitado el ciclo biológico del virus y por tanto pues no infecta, ¿vale? De esto, ¿va a preguntar algo, Belén? ¿Belén, que iba a decir algo? No. Bien. Esto lo podéis ver en varios artículos que os he pasado aquí. Está, por ejemplo, en un artículo de Washington Post, del New York Times, que está bastante bien. Y aquí este ejemplo, este dibujo lo representa muy bien, ¿no? La naturaleza, esas comunidades con esa biodiversidad que empezamos a estudiar ayer, pues allí hay ciclos biológicos de virus, hay redes tróficas, hay relaciones muy complejas y cuando el ser humano interfiere con ellas y las cortocircuita, pues se ve expuesto a alguna de estas enfermedades. Hay por ahí se estima que hay como el orden de 1 millón y pico de virus que son desconocidos para nosotros y que no sabemos si nos causan enfermedades o no. Se estima que hay 2 millones de personas que mueren cada año de enfermedades que nos llegan de la vida silvestre. Y se han comprobado cosas fascinantes como esta, que en la Amazonía un aumento de un 4% en la deforestación provoca un aumento del 50% en la prevalencia de la malaria. Que la malaria no es un virus, es un parásito muy complejo, un protozoo, que lo transmite un mosquito. Y se ha comprobado que cuando deforestamos la selva hay más mosquitos en el medio que interactúan con los seres humanos que hay en los alrededores de esa zona deforestada y por tanto aumenta la prevalencia de esa enfermedad que si no es mortal en muchos casos pues sí que genera un impacto alto en las poblaciones humanas. Otro artículo también parecido, yo creo que un poco catastrofista, pues nos muestra esta gráfica, pero en este dibujito, que también ilustra bastante bien la idea que estamos tratando.
Y también os recomiendo que le echéis un vistazo a una entrevista de Pedro Jordano, un investigador del CSIC, de la Estación Biológica de Doñana, que describe este mismo discurso, que es que el problema está en que nosotros interferimos con las redes de la naturaleza y eso nos genera pues, problemas como el que estamos viviendo en la actualidad. En el caso concreto del coronavirus, al parecer, el coronavirus es un virus que está en murciélago, que tiene como huésped intermediario al pangolín. ¿Sabéis lo que es un pangolín? Es un bicho muy Sí, peculiar. Son todos estos animales que tienen escamas y demás. sí. Y resulta que en un mercado, resulta que en China tienen la costumbre de comer animales crudos, animales salvajes crudos en muchas ocasiones. Y bueno, pues pasó lo que pasó, que alguien se comió a un pangolín no bien cocinado, que tenía la enfermedad, y aquí estamos. O sea que una sopa chunga, pues tenemos ahora un problemón a escala planetaria, ¿vale? O sea, el resumen de esto sería que la actividad humana es la que provoca que los virus salgan de sus huéspedes Sí, esa es la conclusión más y nos sencilla. afectamos a nosotros mismos y luego nos quejamos. Es que de verdad. Sí, bueno, eso no hay culpa en esto, Belén. Es decir, somos lo que somos y se trata de aprender de esto. Hay otra lectura, otra conclusión un poco más compleja y un poco esotérica, si queréis, que la entenderéis mejor cuando hablemos del sistema Tierra, cuando hablemos de los ciclos biogeoquímicos y de una hipótesis que es la hipótesis Gaia. No sé si alguien ha oído hablar de la hipótesis Gaia. Hablaremos. A mí me suena. Vale, bueno, pues la hipótesis Gaia viene a decir que el sistema Tierra que la Tierra es un planeta vivo, que tiene metabolismo y que funciona como un ser vivo. Con esa clave, con ese espíritu de planeta vivo, las enfermedades emergentes se pueden considerar como el sistema inmunitario del planeta Tierra. Es decir, nosotros somos los que estamos poniendo en peligro el funcionamiento del sistema y esos virus son los que defienden a la Tierra de nosotros, que seríamos el parásito. Es una lectura muy controvertida, que tiene connotaciones éticas y esotéricas un poco bueno, discutibles, pero bueno, como discusión tiene su interés. Y como conclusión, y ya termino, creo que la clave es que debemos cambiar nuestra relación con nuestros compañeros de pedazo de roca que gira alrededor del Sol, porque se nos olvida muchas veces que estamos en un trozo de roca que gira alrededor de una bola de gas que arde, lo cual es muy fuerte. Y como resumen, pues yo os propongo leer estas conclusiones, ¿no? Esto entra dentro de lo que alguien diría que es aleccionamiento. Ahora mismo no estoy transmitiendo conocimientos científicos, sino percepciones. O sea, si hubiera alguien aquí defensor del famoso PIN parental ese del que ya nadie habla, pues esto sería susceptible de eso. Aquí os estoy dando yo con mi visión del mundo y como estoy avisando podéis romperla esa visión y no hacerle caso o ya como vosotros queráis. Bueno, pues básicamente es lo que dice aquí, ¿no? Creo que es un buen momento para hablar de lo comunitario, tomar conciencia de nuestro potencial empático y experimentar cómo sería una sociedad en la que la exponencialidad, el crecimiento exponencial no es el leitmotiv, no es la razón fundamental de ser. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sé. Igual sería bueno inventar formas más bonitas de hacerlo que con un virus que nos pone en peligro. Y por mi parte es todo, jóvenes. Si tenéis alguna pregunta o comentario, es el momento. ¿No decís nada? Yo lo que me pensaba era que este coronavirus no afecta a animales. ¿No? Este coronavirus vive en animales, o sea, sus reservorios son animales. No se sabe todavía con certeza, pero parece que el murciélago y el pangolín.
El murciélago, probablemente en el mercado asesino no había murciélagos, porque los murciélagos en invierno están hibernando y no los cazan, pero el pangolín sí, o sea que sí podían haberlo cazado y puede que a partir de ahí haya llegado a nosotros. ¿A qué te refieres tú exactamente, Laura, con que creías que no afectaba a animales? No, Sí, pasión. era... Ah, perdona, pasión, confundo Y los... porque yo había leído de que es que había mutado. O sea que al principio afectaba a animales y luego a humanos solo. Bueno, en el proceso, una vez que salta el virus a seres humanos, ya entra en marcha un proceso de... se inicia esa carrera armamentista que os decía. El virus muta, el arma fundamental de un virus es su capacidad de mutar. Entonces, probablemente cuando el virus haya salido de China, haya infectado a miles de personas en China y haya llegado a, no sé, a Italia o a España, ese virus que tenemos nosotros, o que tienen los italianos, es distinto al virus con el que se contagió el primer chino del pangolín. Y puede que ese virus que tenemos nosotros ahora no pueda ya infectar al pangolín ni al murciélago, porque no tenga habilidades para ello. Como los virus se reproducen tan rapidísimo, su capacidad de mutación es terriblemente alta. Entonces, esa carrera armamentista ocurre muy rápido en el caso de los virus. ¿Vale? Entonces sería posible que si ha mutado, por ejemplo, aquí en España, que si se infecta un chino, por ejemplo, que ya está infectado sin que se haya mutado, ¿se puede volver a infectar? No lo sé. No lo sé. Parece que no. Parece que la respuesta inmunitaria, o sea, que parece que las personas que han sido infectadas y sobreviven, eh, pues, pues ya están vacunadas frente a ese virus. No lo sé con este virus porque ya os digo que yo no tengo ni idea de este tema, yo me he leído 4 artículos ya. Lo que sí sé es que con la gripe pasa algo parecido a lo que tú estás insinuando. Con la gripe, todos los años está la gripe y es una gripe ligeramente diferente. Y aunque hayamos pasado la gripe, cada año pues, volvemos a pasarla otra vez. ¿Por qué? Porque es diferente al virus. El virus que tenemos cada año es diferente al virus del que tenemos inmunidad el año anterior. Y lo mismo pasa con las vacunas. Cuando nuestros abuelos se vacunan, o mis padres en este caso, se vacunan de la gripe, se están vacunando frente al virus que hubo el año pasado. Eso les da cierta inmunidad frente al virus del año que venga, frente al virus de este año, pero no los protege 100%. ¿Responde eso tu pregunta? Sí, sí. Y esto de la mutación y gran capacidad de mutación que tiene un virus en sí, por ejemplo, con el coronavirus, porque yo sé que eso pasa, el ejemplo que has puesto de el virus de la influenza, que es el de la gripe, Uh-huh. o sea, es que puede cambiar incluso dentro de un periodo de un año, ni siquiera de un año a otro. En este, por ejemplo, yo leí que hace, creo que en el 2000 o más tarde, que ya pasó, de hecho ya se conocía este virus, pero que este nuevo es diferente a ese y por eso no se podía tratar, ¿no? Eh, Puede ser. Sí que leí el otro día un artículo del año 2007 que hablaba de este virus o de uno muy parecido. Pero claro, es que como mutan tantísimo, el concepto de especie no opera en los virus, porque cambian tantísimo que aparecen cepas nuevas y es que es muy complicado, ¿no? Es muy difícil porque cambian muchísimo. Respecto al tratamiento, los tratamientos que comenta, el problema de los virus es que no hay tratamientos realmente eficaces, porque como no son células, los únicos tratamientos que sirven son los tratamientos físicos, la lejía, el calor, los rayos ultravioleta. Los antivirales que tenemos, las medicinas que tenemos, tienen que entrar dentro de nuestras células y tienen que ir muy específicamente orientados a parar la maquinaria del virus. Y eso no funciona bien, no tenemos máquinas, no tenemos medicinas lo suficientemente precisas como para atacar a las proteínas del virus, porque esas proteínas del virus para replicarse usan la maquinaria biosintética de las células, usan nuestros ribosomas, la histona, usan todas las proteínas y todo el aparato de replicación de nuestras células. Por eso es mucho más difícil luchar contra los virus que luchar contra las bacterias. Los antibióticos que afectan a las bacterias las matan porque rompen su membrana celular, muchos de ellos.
Y entonces, una vez que he roto la membrana celular de la bacteria, pues ya se ha muerto esa célula. Por eso se nos dice ahora, o sea, las recomendaciones que hay es que son más bien preventivas, ¿no? No son, o como precaución, no son vacunas o cosas que sean para curar en sí. Claro, sí, efectivamente ahora se trata de evitar que nos infectemos o de minimizar, laminar el proceso de infección, es decir, que nos infectemos poco a poco, porque todos nos vamos a infectar, o sea, todos vamos a pasar este virus. Unos morirán, otros no morirán, pero todos lo vamos a pasar, los 7.000 millones de seres humanos del planeta Tierra. Eso tenéis que tenerlo claro. El asunto es que si lo pasamos, si nos infectamos todos ahora, la tasa de mortalidad aumentará mucho porque habrá poca disponibilidad de medios en los hospitales. Si laminamos el proceso y hacemos que la curva se aplane, pues la probabilidad de que haya un respirador para ti es más alta. Todos nos vamos a infectar, clarísimamente. Y el año que viene también, y el año siguiente. Es decir, esto pasará, dentro de unos años será como la gripe. ¿Vale? Vale. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Yo por mi parte, todo bien. Bueno, me alegro. Pues nada, si no tenéis nada más, me voy a darle de comer a mis niños y a comer yo también. Vale. Sí que ya es hora. Sí, ya son horas. Nos vemos la semana que viene. Vale. Vale. A ver si entre hoy y mañana me da tiempo a subir los vídeos, ¿vale? Vale. Vale. Venga, cuidaros mucho, chicos. Adiós, igualmente. Adiós.